Magnitud, dirección y sentido de un vector. La magnitud, ya habíamos en un video anterior habíamos definido lo que es la magnitud. Ustedes saben que si tenemos un vector en el plano o en el espacio, la magnitud lo podemos definir como esta simbología, también se llama norma del vector, y se define como la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. Bueno, les había mostrado este ejemplo para calcular la magnitud del vector. Recuerden que es la longitud. Si nosotros graficamos este vector en el espacio y le calculamos su magnitud, lo estaríamos simulando de esta manera. Así que bueno, esto lo pueden repetir el procedimiento en el video anterior donde vimos esta parte de magnitud. Solamente les estoy mencionando la definición nuevamente de lo que es la magnitud. Recuerden que lo podemos también calcular en el plano. Bueno, en esta parte me interesa que ustedes conozcan lo que es la dirección de un vector. Aquí lo podemos definir si tenemos un vector en el plano x, y. Esta definición solamente es válido para el plano. En el espacio hay otras condiciones que se tienen que seguir para poder calcular esos ángulos. Entonces la dirección en este caso en el plano se define como el ángulo de inclinación de un vector con respecto al eje x positivo. Este se simboliza comúnmente con la letra griega teta. Esta es una letra griega que es como un círculo, y en medio se le coloca una línea horizontal. Este símbolo es la letra griega teta. Esta puede ser medido en sentido horario o sentido antihorario del reloj. Las reglas para calcular dicho ángulo son los que ustedes pueden observar aquí. Vamos a poder tener tres condiciones para calcular el ángulo. El ángulo teta lo podemos calcular como la tangente inversa, o también algunos lo manejan como arco tangente de la ordenada sobre la abscisa, o el valor de y entre el valor de x. Esta fórmula solamente lo vamos a utilizar si el vector al graficarlo lo encontramos en el primer cuadrante. Ahora, otra forma de calcular el ángulo es manejando 180 grados más la tangente inversa de y sobre x. Esta fórmula la vamos a utilizar si el vector lo encontramos ya sea en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. Y por último, esta última fórmula, que es la de 360 grados más tangente inversa de y sobre x, esta la vamos a ocupar siempre y cuando esté en el tercer cuadrante. Hay otras fórmulas, algunos prefieren manejarlos en radianes. Yo lo estoy manejando en grados y me gustaría que aprendieran a utilizarlos de momento en grados, pero también se puede modificar estos grados que ustedes ven aquí, se pueden modificar a radianes. Así que noten que esta fórmula la primera fórmula se repite aquí y se repite acá, es exactamente lo mismo. Lo único que varía es el 180 grados y el 360 grados dependiendo de qué cuadrante se encuentre. Bueno, vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a calcular la dirección de los vectores. Este vector está en el plano, el vector A 2,5, el vector B menos 6, menos 4 y el vector C 2, menos 6. Vamos a empezar con el primero. Si ustedes notan, al graficar este vector 2,5, bueno, el vector que se dibuja sería 2 en el eje X y 5 en el eje Y. Lo que queremos calcular es el ángulo de inclinación. Recuerden que la definición me dice que la dirección es el ángulo de inclinación medido con respecto al eje X positivo. Este es el eje X positivo, es decir, que la inclinación comienza a partir de este eje hasta donde llega el vector, que es este arco que ustedes pueden observar ahí. Así que, como ustedes pueden notar, este vector está en el primer cuadrante. Como está en el primer cuadrante, significa que la fórmula que vamos a utilizar es la primera de la tangente inversa de y sobre x. Aquí la y en este caso vale 5 y la x en este caso vale 2. Hacemos ese cálculo, bueno, con la herramienta que ustedes tengan a la mano. Con una calculadora comúnmente se hace, se aplica esta fórmula de la tangente inversa, se colocan estos valores y el resultado que les va a dar es 68.19 grados. Si ustedes lo hacen en su calculadora, la observación que yo les hago es que deben de verificar que la calculadora está en modo de grados, porque lo podemos configurar en modo de radianes, y si lo configuramos en modo de radianes seguramente no nos va a dar este valor. Así que traten de observar si su calculadora está en modo de grados para que les pueda dar este valor que ustedes ven aquí. Bueno, el siguiente vector, el vector B,
Al graficarlo, el vector B menos 6,4, noten que lo podemos encontrar en el tercer cuadrante, menos 6 en el eje X y menos 4 en el eje Y. Y el ángulo de inclinación, bueno, recuerden que es el que que empieza a partir del eje X positivo y hasta llegar al vector. Entonces es este arco que se forma ahí. Queremos calcular ese ángulo, y como está en el tercer cuadrante, significa que vamos a ocupar esta fórmula. Teta va a ser igual a 180 grados más tangente inversa de menos 4 sobre menos 6. Esta expresión lo podemos reducir, podemos dividir los signos, podemos reescribirlo o incluso podemos calcularlo desde esta expresión. Pero para algunos que les gusta simplificar, podemos simplificar menos 4 entre menos 6 y les va a dar 2 tercios. Recuerden que menos entre menos es positivo y 4 sextos sería 2 tercios. Colocamos toda esta expresión en la calculadora y el ángulo que nos da en este caso es 213.69 grados, que es este ángulo de inclinación que se forma aquí. Por último, el vector C lo podemos encontrar en el cuarto cuadrante. El vector C, ustedes pueden ver que es este vector en el eje X vale 2 y en el eje Y vale menos 6. Bueno, es este vector, y el ángulo que queremos graficar es este que observan aquí. Aumenta el arco, así que como está en el cuarto cuadrante, la fórmula que vamos a ocupar es 360 grados más tangente inversa de menos 6, que es el eje Y. Aquí está, menos 6 entre 2 positivo. Lo podemos calcular, les digo, directamente con la calculadora desde aquí, o bien podemos simplificarlo. Menos 6 medios es igual a menos 3. Colocamos esta nueva expresión en la calculadora y resulta que el ángulo va a 188.43 grados. Aquí en esta parte del cálculo de este ángulo, recuerden que esta fórmula de 180 grados más tangente inversa de Y sobre X solamente lo vamos a poder aplicar ya sea que el vector esté aquí en este segundo cuadrante o esté aquí en este tercer cuadrante. Por último, ya para finalizar, el sentido de un vector se refiere a la orientación que sigue el vector con respecto a los puntos cardinales, es decir, respecto al norte, al sur, al este o al oeste incluso. Bueno, aquí están, como al graficar o al dibujar el plano cartesiano, sabemos que si va hacia arriba, entonces decimos que esa orientación va hacia el norte. Si va hacia abajo, decimos que el sentido va hacia el sur. Si va hacia la derecha, decimos que el sentido va hacia el este, y si va hacia la izquierda, decimos que el sentido va hacia el oeste. Pero si los vectores están sobre alguno de estos cuadrantes, bueno, comúnmente los llamamos así. Este vector, por ejemplo, decimos que está en el noreste, decimos que está en el noroeste, está en el suroeste y este está en el sureste.